nuestro estudio de Mateo capítulo 16. Listo, pues ahora sí vamos a comenzar. Ahora sí tengo una audiencia sensacional aquí. Siempre me vengo yo solito a hacer estos videos, pero ahora me da muchísimo gusto el poder no sentirme tan solo y estar adicionalmente a los que espero algún día vean el video. Por lo menos ya me aseguro que alguien ya escuchó este mensaje. Así ya ustedes son las primicias, son los primeros en escuchar este mensaje. Y en verdad creo que ustedes son muy muy bendecidos de poder estar en el lugar de los hechos y poder escuchar este mensaje que Yeshua dio a sus discípulos hace casi 2000 años. Estar en el mismo lugar donde él hizo una declaración basada en la confesión famosa de Pedro, que tendría un impacto a nivel mundial que ni nos imaginamos. Así que pues quiero darle gracias a Dios por su vida y por la vida de todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza desde aquí, desde este lugar que originalmente era un lugar entregado al culto satánico, así literalmente. Ya de acuerdo a lo que hemos hablado en la introducción, a ver, jóvenes, ustedes que están mucho más expuestos y mucho más sensibles a toda la difusión en la juventud que se hace literalmente al culto a Satanás, pues ustedes son mucho más sensibles sin duda, los jóvenes, a todo este culto que hay actualmente hacia el satanismo, a través de la música, a través de los grupos de rock, a través de las fiestas, de los antros. Ya está muy muy difundido el culto a Satanás de manera sutil y a veces no tan sutilmente. Pero lo que ahora vemos en los conciertos de heavy metal, lo que ahora vemos en los conciertos de rock, que todos los jóvenes hacen la señal así de los cuernos y culto a Satanás, bueno, aquí estamos yendo a todavía más, a un tiempo mucho más atrás, en que los antros actuales, allá en Londres o en Nueva York o en Las Vegas, en todos los lugares donde hay antros y literalmente los jóvenes están entregados a la perdición, bueno, eso que vemos ahora en los antros es lo que se veía aquí en tiempos de Jesús. Esto es lo que se veía. Este era un antro antiguo. Este era un antro donde había tres cosas principales: música, sexo, desenfreno y vino y cualquier tipo de sustancia alucinante de aquella época. Este era un lugar para, si tú eras una persona reventada en aquella época, este era el lugar para venir. Y lo más increíble es que estamos nada menos que en la tierra de Israel, la tierra santa, como se le llama, la tierra que Dios eligió para hacer morar aquí su nombre. Y dentro de las cosas que vamos a aprender en este estudio es por qué este lugar es un lugar tan importante de culto satánico. Vamos a ver que hay indicios en escritos de por qué este lugar se utilizó para llevar a cabo cultos satánicos, el culto a este dios llamado Pan. Entonces, bueno, pues como les decía, desde la época de Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿quién fue? Alejandro Magno fue este brillante militar griego que conquistó pues prácticamente todo el mundo antiguo. Y el sueño de Alejandro Magno, ¿cuál era? El sueño de Alejandro Magno era hacer un imperio en el cual su filosofía, su manera de pensar, el humanismo griego, toda la religión griega, pues fuera lo que todas las naciones aceptaran. Y casi lo logró. Murió muy joven. Hay mucho que se ha escrito acerca de Alejandro Magno, incluso hay películas que han salido por ahí. Murió joven y realmente conquistó muchísimo, pero luego su imperio se dividió en sus generales. Y bueno, muchos les digo que se ha escrito acerca de Alejandro Magno. Se dice que era homosexual, por ejemplo, se dice que pues era un poco pervertido en muchos sentidos, y bueno, pues mucho de su idea era el humanismo, el hombre por encima de todo,
y pues difundir toda su manera de pensar a todas las naciones. Y todo ese pensamiento, todo ese control, todo ese dominio, toda esa conquista llegó hasta este territorio. O sea, este territorio también fue alcanzado por las conquistas de Alejandro Magno, de manera que alrededor del año 330 a.C., pues ya todo esto, mucho de esto estaba bajo el dominio del imperio de Alejandro Magno. Y dentro de eso que él promovió, dentro de los diferentes cultos a dioses griegos que él promovió, estaba el culto al dios Pan. La palabra Pan en griego significa todo. De manera que el culto a Pan, al dios Pan, era como el culto a todo. De hecho, de ahí también viene la palabra panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es la religión que enseña que Dios es todo y todo es Dios. ¿Entienden? Es decir, que la naturaleza es Dios. Todo este concepto de la madre naturaleza y que mira el arbolito y hay que besar el arbolito y la tierra y la madre tierra y todo es Dios, es un concepto relacionado con el dios Pan, porque él es el dios de todo. Y vamos a ver cómo está la usurpación, muy interesante. Y aquí, ¿quién será el que está detrás del dios Pan? Pónganse a pensar. El dios que se le llama el dios de todo. También se le llamaba el dios de la existencia, por el cual venían todas las cosas. También se le llamaba el dios pastor. ¿Y el dios del agua? El dios pastor. Aquí, curioso que en este templo del dios Pan había una cascada tremenda. Ahorita pues está seco, pero en tiempos de mayor agua, que viene desde el Hermón, porque acá está el monte Hermón, esto está al pie del monte Hermón. Cuando baja toda el agua que se derrite, aquí había una cascada, y estas cascadas por eso se llaman las cascadas de Banias. Banias simplemente es la transliteración al árabe del nombre Paneas, que es el dios del que le estoy hablando, que era representado, la imagen de este dios era representada, todavía lo pueden encontrar, si lo buscan en Wikipedia lo van a encontrar, era representado por mitad hombre, mitad cabra, pies de cabra, de aquí para acá hombre, cuernos y como aspecto como un macho cabrío, como una cabra, como un chivo. Entonces ya inmediatamente van a conectar que el culto satánico, la estrella, el pentagrama tiene como los cuernos del chivo, tiene la cara del chivo, todo eso es en relación a este dios. También se le llamaba el dios, las características en la mitología que se le dan a este dios, tiene muchas características muy interesantes. Dice que siempre se le representa tocando una flauta así de varios tubitos, que esa se le llama la flauta de Pan. Yo no sabía hasta ahora que me puse a investigar todo esto, dije, wow, qué cantidad de cosas tenemos en relación a este dios. La flauta de Pan es porque era la flauta que tocaba este dios, y que de acuerdo a la mitología griega era a través de su música, de tocar esa música, que seducía y cautivaba a la gente. Y de hecho los ritos de Pan incluían mucha música de flautas y todo esto, tambores y flautas, que hacía que la gente que viniera aquí en medio de las flautas, la música, les entraba una especie de sugestión, y les entraba una serie de y obviamente tomando vino y las sustancias que tomaban acá, les entraba una especie de éxtasis emocional, a lo que se le llama pánico. Resulta que la palabra pánico también tiene relación con este dios Pan. Pánico de que les entraba. De hecho, también dentro de la mitología se decía que este dios, cuando un ejército lo veneraba y salían a la guerra contra otro ejército, que de repente el ejército en contra entraba en pánico. Era como algo que transmitía este dios. Y entonces cuando a este dios se le invocaba en estos cultos que se hacían acá, están ustedes viendo atrás de mí la cueva que se le llaman las puertas del Hades, las puertas del infierno, porque ahí pues era una cueva, había agua ahí se echaban los sacrificios al son de música, danzas, emborracheras, orgías. Y mientras estaba toda esta cuestión así de euforia, se hacían sacrificios de cabras, y parte de ese sacrificio se comía. Entonces era un gran festín de flautas, de vino, de sexo, etcétera, etcétera. Y de esa manera se le estaba rindiendo culto a este dios. Y también a este dios se le relaciona con la lujuria
y con el desenfreno, con la falta de control, de dominio, porque dentro de la mitología se habla de este dios teniendo relaciones con un montón de ninfas, que las ninfas son estas especie como de mujeres representadas en la mitología griega, con las cuales este dios interactuaba. Y bueno, ¿para qué les digo todo esto? ¿Para qué les digo todo esto? Se los digo para que entendamos qué relación tiene esto que les estoy hablando con escrituras, que incluso escritos que tienen relación con el Nuevo Testamento y con cosas que Yeshua dijo. Así que no pierdan la atención, porque les aseguro que al final de este estudio van a entender toda la relación de este lugar con el Nuevo Testamento y con la función que viene a ser Jesús de Nazaret, Yeshua, y por qué Él trae a los discípulos a este lugar. El punto que les digo es que, bueno, les hablé un poquito del culto a este Dios, un Dios de desenfreno, un Dios de placer, un Dios de impulsos animales. El chivo es un animal que, esto lo recordé ahora que lo estaba estudiando, porque tengo un amigo que tiene un rancho en el norte de México y que tenía ovejas y tenía cabras, tenía chivos y todo eso, y me hizo un comentario, dice, es que pastorear estas chivas y las cabras es bien difícil, dice, porque la chiva, la cabra es un animal muy sucio, muy rebelde, muy terco, y es difícil. Las ovejas es más fácil pastorearlas, pero las chivas son tremendas, son rebeldes y son sucias y todo. Entonces, bueno, se me hace curioso cómo este Dios está relacionado con la chiva, con esa cuestión de rebelión. Y se habla también mucho del concepto del chivo expiatorio. Hay muchas conexiones en este sentido. Ahora, es muy curioso porque Yeshua dice que cuando Él venga a reinar, Él separará. ¿Se acuerdan que dice que separará? Separará las ovejas de los cabritos. Separará las ovejas de las cabras. O sea, como que son dos animales con una naturaleza diferente. Por un lado las ovejas y por otro lado las cabras. Así que las personas que venían a este lugar a rendirle culto a este Dios y venían aquí al desenfreno, ¿qué naturaleza tendrían? ¿De ovejas o de cabras? Ustedes que están escuchando, ¿qué naturaleza tendrían? ¿Ok? Ya desde ahorita les aseguro que en esta generación ya se empieza a hacer la separación. ¿Quién es oveja y quién es cabra? Así que bueno, en este lugar donde se rendía culto a este Dios, como les digo, al son de flautas, al son de música, con vino, con toda esta perversión, es donde ya en la época de Yeshua, un hombre llamado Herodes el Grande lo conocen por el Evangelio, que fue el que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, cuando vio amenazado su trono. Bueno, Herodes el Grande construyó aquí un templo dedicado al dios Pan. ¿Qué nos dice eso? Herodes el Grande era descendiente de Saúl. Herodes el Grande en un sentido, y ahora también es alguien que fue converso al judaísmo, que trataba de quedar bien con los judíos, que también amplió el templo en Jerusalén, pero al mismo tiempo él promovía todo este culto al dios Pan. ¿Qué nos indica esto? Que Herodes mismo era un adorador del dios de aquí, del dios Pan, él mismo. Y luego en esta ciudad, en esta región, un hijo de él llamado Herodes Felipe construyó una ciudad en honor al emperador César y le llamó Cesarea, y por eso se le llama Cesarea de Filipo o Cesarea de Felipe, porque aquí es donde él construyó esa ciudad. De manera que si él construye aquí una ciudad y aquí está este templo a este dios, y el emperador de Roma está de acuerdo con todo eso, entonces el emperador de Roma, ¿a qué dios le rendiría culto? Pues al mismo Dios. ¿Y quién es este Dios, mitad hombre, mitad cabra? ¿Quién es? Satanás. Y hay una referencia hay un nombre, en Israel hay
Hay una manera de decirle a alguien, en Israel, en hebreo, hay una manera de decirle a alguien aquí, vete al infierno. En hebreo, cuando a alguien aquí se le dice vete al infierno, se le dice vete a Azazel. ¿Qué es Azazel? Bueno, en el libro de Levítico, durante la ceremonia de Yom Kippur, se llevaba a cabo un ritual escrito en el libro de Levítico, en el que se tomaban 2 machos cabríos. Y en uno se confesaban todos los pecados, se sacrificaba, y el otro dice que se enviaba a Azazel al desierto. Y ese término Azazel siempre ha sido muy controversial, no se sabe qué significa, qué es eso de mandarlo a Azazel. Decía, bueno, este chivo lo echaban y lo llevaban a un precipicio y ahí lo despeñaban en el día de Yom Kippur. Y algunos incluso indican que ese chivo era entregado a causa del pecado de Azazel, que es un demonio, que al rato veremos quién es ese demonio y de dónde surge ese demonio. Entonces ya le estoy haciendo un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos que nos dejan, wow, entonces esto es real, entonces esto de Satanás es real, entonces esto del culto a Satanás es algo verdadero, se sigue hasta nuestros días. Claro, hay un resurgimiento actualmente de toda esta religión de culto a Satanás, que se adora de la misma manera que se le rendía culto en este lugar, de la misma manera. Así que, pues, este lugar de idolatría es donde Yeshua trae a sus discípulos, y Yeshua les va a hacer una declaración y les va a hacer algunas preguntas que van a conllevar a que Pedro le haga una confesión, en que vamos a entender por qué es tan importante esa famosa declaración de Pedro. Así que ahora sí vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Dice, vinieron los fariseos... vamos a leer desde el versículo 13, Mateo 16, a partir del versículo 13. Dice, viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo. Aquí está. Viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este título que usa aquí, el Hijo del Hombre, es muy importante. ¿Por qué? Porque era un título conocido por los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre en hebreo es Ben Adam, hijo de Adán. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo de Adán? ¿El hijo de Adán? ¿Cómo que el hijo de Adán? ¿De dónde sale esta frase? Esta frase sale de el profeta Daniel. Es muy importante que vayamos a la profecía de Daniel para entender todo lo que aquí Yeshua les va a decir a sus discípulos. Si no, no vamos a entender, pues, nada. Vamos a Daniel y vamos a empezar desde Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. ¿Ustedes quién creen que controla a los imperios que se han levantado? ¿Quién será el que controla los gobiernos, los imperios que han tratado de gobernar el mundo entero? ¿Quién está detrás de todos los gobernantes? ¿Quién creen? El príncipe de ese mundo, Satanás. Satanás le dijo a Yeshua en la tentación en el desierto, todos estos reinos me han sido entregados y te los doy a ti si postrado me adoras. ¿Y se acuerdan que le dijo Yeshua? Apártate de mí, Satanás, apártate, porque solamente al Señor adorarás y a Él solamente honrarás. O sea, claro que no. Entonces, Satanás trató de seducir también al Ben Adam, al hijo de Adán, que es Yeshua, el hijo del hombre. Lo trató de seducir para también, en ese momento, ahora sí ya quedarse con el dominio del planeta. Ahora, Daniel capítulo 2. Fíjense este capítulo muy interesante de qué nos habla. Les voy a platicar un poquito del contexto para no leerles todo el capítulo. En el capítulo 2 de Daniel se dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, en tiempos del profeta Daniel, hubo un rey que empezó a hacerse muy famoso, a engrandecerse, a conquistar, a hacer muchas conquistas, hasta que terminó conquistando también la tierra de Israel, toda Judea, Jerusalén. Este rey terminó destruyendo el templo en Jerusalén, el templo dedicado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nabucodonosor lo destruye y se lleva cautivos a los judíos a Babilonia, 70 años. Y dentro de esos cautivos que se lleva a Babilonia estaba Daniel y sus amigos. Y estando Daniel cautivo en Babilonia,
este rey Nabucodonosor tiene un sueño, de eso nos habla el capítulo 2, en el que ve una estatua que tenía la cabeza de oro, tenía después plata, bronce y después hierro mezclado con barro. Entonces él convoca a los adivinos de la época, a los profetas de ahí de su reino, a ver que alguien les dijera pues el sueño, la interpretación. No, nadie podía decírselo hasta que aparece el profeta Daniel, y al profeta Daniel se le da la interpretación de ese sueño. Y aquí vamos a ver la interpretación que le da el profeta Daniel, y le dice a partir del verso 34, vamos a leer, desde el verso 27 vamos a leer. Dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey y la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, a Nabucodonosor se le revela el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Todos los imperios que va a haber, a Nabucodonosor se le revela. Y le va a dar la interpretación Daniel. Y le dice Daniel, verso 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, recuerden esto, en este versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra, ¿ok? Este pasaje es fundamental para entender en Mateo 16, cuando Yeshua dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca está refiriendo? Porque actualmente la tradición católica dice que la piedra es Pedro, que Pedro es la piedra. El tema de este estudio es: ¿quién es la piedra? Me alegra aquí tener dentro de los estudiantes de la Biblia a personas que vienen de un contexto católico. Me alegra porque ustedes van a poder discernir y van a poder reflexionar si lo que les han dicho de que el Papa, actualmente el Papa Francisco, o todos los sucesores de lo que dicen que es Pedro, si ellos son la piedra, o quién será la piedra. Porque vean, aquí se menciona una piedra, ¿no? Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. O sea, una piedra cortada, no con mano, esto no es una obra humana, e hirió la imagen en sus pies. Imagínense esta piedra que llega y le da a esta estatua, le da en los pies, que eran de barro mezclado con hierro, le da en los pies, que le da una piedra dándole al barro, ¿qué pasa? Se rompe y se colapsa, se viene abajo la estatua. Dice: hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra... Oye, yo no planeé que esta piedra estuviera acá, y qué perfecto, me la encontré en el momento justo. Dice: y la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta piedra se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. Hasta aquí. ¿Quién será la piedra? ¿Será Pedro, el Papa Francisco o el Papa Juan Pablo II? ¿O quién será la piedra que será un monte y llenará toda la tierra? Vamos a continuar. Por cierto, antes de que ustedes mismos me revelen la identidad de la piedra, déjenme decirles cómo se dice la palabra piedra en hebreo. Es importantísimo saber cómo se dice piedra en hebreo.
Porque si ustedes saben cómo se dice piedra en hebreo, van a saber quién es la piedra. ¿Saben cómo se dice piedra en hebreo? Piedra en hebreo se dice Eben. Eben. Eben se compone de 3 letras: Aleph, Bet y Nun. Cada letra en hebreo tiene un significado. Cada letra en el hebreo tiene un significado. Antes las letras eran dibujitos. Cada letra tiene un significado. La primera letra, la Aleph, significa, literalmente es la cabeza de algo fuerte, algo que es una fortaleza, es hablando de Dios. De hecho, con la Aleph se representa a Dios. Y la letra Bet es el dibujito de una casa. De modo que cuando tú entiendes fortaleza y casa unidos, significan la fuerza de la casa. En hebreo, la palabra papá se dice Ab. Ab. Abi, mi papá. Nuestro padre Avinu, nuestro padre. De manera que la palabra Eben, dentro de la palabra Eben está la letra Aleph y la letra Bet, que es el nombre del padre, papá. Y dentro de la letra Eben también está el nombre del hijo, porque en hebreo la palabra hijo se dice Ben. Ben. Okay, que es la casa, y luego la Nun es como una especie de semillita, es como el dibujito de una semillita, que es la continuación de la casa. De manera que en la palabra Eben en hebreo, ustedes tienen encerradas 2 palabras. Tienen las palabras papá y tienen la palabra hijo. O sea que la palabra Eben en hebreo también compone las palabras padre e hijo. O sea que ¿quién es la piedra? ¿Quién es la roca? La roca es el padre y el hijo. El padre y el hijo, nada más, el padre y el hijo. Eso es. Vamos a ver un pasaje más para aclarar un poquito más esto también, porque así como en el cielo está un padre y un hijo del cual descienden todas las cosas. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí está el Padre y el Hijo. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea que Dios habló a través de su Hijo. Y el Nuevo Testamento está lleno de pasajes donde se habla del concepto de el Hijo de Dios. O sea que las Escrituras nos muestran a un Dios que es Padre y que se revela a través de su Hijo. El Padre y el Hijo, Eben, que significa también piedra. O sea que tenemos una estatua de imperios humanos que es derribada por una piedra que viene de allá arriba, que la lanza el Padre y que viene a esta tierra a derribar la estatua. Y para entender que todo lo celestial tiene una contraparte terrenal, una contraparte en la tierra, a ver si ustedes pueden entender la contraparte espiritual, divina en los cielos, el Padre y el Hijo. ¿Cuál será la contraparte del Padre y el Hijo en los cielos y aquí en la tierra? ¿Cuál será el paralelismo, el Padre y el Hijo en los cielos? ¿Y cuál será su paralelo aquí en la tierra? A quien también el profeta Isaías en un sentido le llama la piedra. A ver si lo pueden conectar. ¿Recuerdan ustedes en las Escrituras y más específicamente en el libro de Génesis, la historia de un padre que amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su hijo en sacrificio? Abraham e Isaac. Abraham e Isaac. Ahí tenemos a un papá, ahí tenemos a un hijo, y el hijo dispuesto a sacrificarse por amor al padre. Y a consecuencia de esa entrega del hijo, ¿cuál es la promesa que le da Dios a Abraham? De cierto te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tu descendencia será como las estrellas en multitud, por haber estado dispuesto a sacrificar a su hijo. Ahora vamos a Isaías 51, no pierdan ahí Daniel
Daniel 2, para que entendamos la contraparte del Padre e Hijo en los cielos, de quien todos descendemos, también su paralelo en la tierra, de quien también una descendencia santa vendría. Isaías 51, miren lo que dice. Isaías capítulo 51. Fíjense lo que dice. Isaías 51, y vamos a leer a partir del versículo 1. Isaías 51, 1 dice: oídme los que seguís la justicia. ¿Alguien de aquí sigue la justicia? A ver, levanten la mano los que siguen la justicia. Bueno, si ustedes siguen la justicia, aquí dice: óiganme. Óiganme los que siguen la justicia, los que buscan al Señor. A ver, ¿quién busca al Señor aquí? ¿Lo buscan? Bueno, entonces ustedes tienen que escuchar. Escuchen. Miren a la piedra de donde fueron cortados. ¿Qué les dice? ¿Qué le está diciendo usted? Mira a la piedra de donde fuiste cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Qué es esto que vemos acá atrás? Es una piedra, es una cantera gigantesca, que incluso para hacer las estatuas de esos dioses ahí se tuvieron que cortar la piedra. Eso se tuvo que romper ahí la piedra. Y si por ejemplo yo quisiera saber de dónde vino esta piedra, esta piedra seguro viene de ahí, de algún lugar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podés saber de dónde viene esta? Pues voy a buscar allá en un cuarto, no sé cuánto me va a tardar en buscar el huequito de donde vino esta, pero seguro que de ahí vino esta piedra, ¿ok? Entonces, ¿qué te está diciendo aquí el profeta Isaías? Tú que me estás escuchando, eres una piedrecita que vienes de una cantera, de una piedra. Busca cuál es la cantera de donde vienes. Busca de qué huequito vienes, porque tú no saliste así por accidente. Tú no llegaste aquí por accidente, tú vienes de algún lugar. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo: busca la cantera, el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y aquí nos va a decir quién es la cantera. Aquí nos va a decir quién es la piedra de donde ustedes, de donde los que buscan la justicia, los que buscan a Dios, de dónde fueron arrancados. Aquí dice, verso 2: mirad a Abraham vuestro padre. ¿Ya entendieron eso? ¿Por qué fue que Pablo le dice a los gentiles, a las naciones que empiezan a venir a Cristo, a Jesús, y empiezan a arrepentirse y a dejar toda esta idolatría, todo este satanismo, y empiezan a decir: yo solo con Jesús, yo quiero enamorar y yo quiero arrepentirme, y vienen llorando? ¿Por qué Pablo les dice: si ustedes son de Cristo, ustedes son hijos de Abraham? ¿Por qué? Pues porque si no fueran hijos de Abraham, no serían como Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham, de un lugar como este, en Babilonia, dijo: ¿qué es todo esto? Y quiso salirse de un lugar acá. Y Dios hizo que Abraham se saliera de una idolatría como esta y se fuera a un lugar donde él le daría una tierra, y de ahí le daría una descendencia y muchas promesas hermosas. Entonces Abraham fue, digamos, que el padre de la fe, el primero en empezar a decir todo esto, de donde vienen esas promesas de redención. Al ver todo esto, decir: no, estos no son dioses, esto es obra de manos de hombres, no, esto no es, yo quiero buscar al Dios verdadero. Y entonces el apóstol Pablo nos dice que los que seguimos las pisadas de Abraham, pues es que somos sus descendientes. Entonces aquí el profeta Isaías, ya que habla de que va a venir juicio a la nación de Israel, porque hubo un momento en que esta nación pues se olvidó de dónde descendía, se olvidó de sus antepasados, se olvidó de Abraham, y empezaron a seguir a los dioses de los griegos y de los babilonios, y empezaron a rendir culto acá. Entonces tú te imaginas a los israelitas acá, descendientes de Abraham, rindiendo culto a Satanás. O sea, pues es una locura eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué Dios le dice a través de los profetas? Vas a ser destruido, esta tierra va a ser destruida, vas a ser llevado al exilio. Y entonces aquí el profeta Isaías hace un llamado y les dice: chequen de la piedra de donde fueron cortados, busca el hueco de donde saliste, busca a Abraham, mirad a Abraham tu padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué.
ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá ley y mi justicia para luz de los pueblos. Esta es una promesa de Dios de que, ¿sabes qué? Un día voy a consolar a Sión, un día voy a consolar a esta tierra, a pesar de que se apartó, a pesar de que me desobedeció, a pesar de que cayó en el culto a estos dioses, un día los voy a regresar. Y ahí se menciona a Abraham como una piedra también. Entonces, ok, venimos principalmente del Padre y del Hijo, de los cielos, venimos de Él, somos criaturas suyas, pero descendemos espiritualmente hablando, y también hay una promesa física, biológica, descendemos de Abraham, los que buscamos al Mesías. Y ahora sí, vámonos a Daniel. Daniel le toca ver la destrucción del pueblo de Israel. Daniel le toca ver cómo el pueblo de Israel es llevado cautivo, y a Daniel se le revela que una piedra, y ahora sí, esta piedra, ¿de dónde viene? Pues viene del Padre, y de quien también es hijo, el que viene, ¿de quién es hijo? Hijo de Abraham. O sea que Yeshua es el hijo de Abraham. Si Abraham representa al Padre en un sentido, entonces Yeshua representa a Isaac, que va a dar su vida en obediencia. Y entonces aquí Daniel está dando la interpretación. Dice, bueno, viene una piedra y dice que cuando esta piedra viene son desmenuzados todos los imperios, toda la cabeza de oro, etcétera, todo eso de plata, bronce, hierro, barro cocido, todo eso se desmenuza. Y dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Fíjense, pongan mucha atención a la interpretación. Pongan mucha atención a la interpretación. Porque de esta interpretación es que Yeshua, estando aquí, le dice a sus discípulos, si ellos entienden que él es el cumplimiento de esta profecía. Fíjense, les dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. En ese momento Nabucodonosor era el rey de todos los reyes, él era el que conquistaba la tierra en aquella época. Y dice, tú eres rey de reyes. Y dice, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí le está dando, tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro. Babilonia es la cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. Démonos ahora tenemos la ventaja de la historia. Esta profecía de Daniel se escribió alrededor de 600 años antes de Cristo, y todavía no surgían todavía no sabía quién iba a venir después de Babilonia, y luego después del que vino después. O sea, todavía no se sabía eso, pero nosotros ya sabemos qué imperios vinieron después. ¿Qué imperio vino después de Babilonia? Los persas, los medos y los persas. Entonces ese es el que sigue. El de plata son los persas. Dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Quién es el del imperio de bronce? Los griegos. El cual dominará sobre toda la tierra. Hasta acá llegó. Hasta la India. O sea, llegó lejísimos. Alejandro Magno. Dice, y el cuarto reino, hierro y barro cocido, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. O sea que dice que después de los griegos, ¿cuál es el imperio que vino después de los griegos? Los romanos. Y habrá muchas alianzas, los romanos van a estar haciendo alianzas para conquistar y gobernar y gobernar y gobernar. Y aquí viene la clave. Verso 44, dice, y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? Pues de los del hierro y el barro, de estas alianzas, que es Roma. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Okay, o sea que aquí Daniel está dando de manera literal en qué época surgirá un reino que no será destruido. Y lo que está diciendo en esencia es en la época de los romanos, en la época de estos reyes. ¿Quiénes son los reyes que gobernaron a los romanos? Los césares. En la época de los césares, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y ahora sí vamos a Mateo. ¿Y cómo empieza Mateo capítulo 1, verso 1? ¿Con cuál es el primer versículo con que inicia? Libro de la genealogía de Jesucristo, Yeshua el Mesías, hijo de David. Él es el hijo de David que va a establecer el reino de Israel. Hijo de Abraham. Ahí está, la piedra. Abraham también es llamado la piedra. O sea que Yeshua es la piedra que nace justo en tiempos de los romanos, tal como lo dijo el profeta Daniel. Y Él va a establecer un reino el cual nunca más va a ser destruido. De manera que cuando aparece Yeshua en la escena, ¿ustedes creen que que había muchos líderes por ahí que no sabían que que no habían leído la profecía de Daniel? ¿Por qué creen que llegaron los sabios del oriente a preguntar dónde está el rey de los judíos que había de nacer? ¿Por qué creen que Herodes manda matar a todos los niños? Ellos ya sabían que estaba por nacer. Ellos sabían que en la época de ellos, de Herodes, de toda esta gente que estaban rindiendo el culto a Satanás, porque a fin de cuentas a eso le están rindiendo el culto, ellos sabían que en esa época estaba por nacer el Mesías. Por eso trataron de matar a todos. Por eso cuando aparece Él, dicen, hay que acabar con porque esta es la roca que nos va a acabar a todos. Esta es la roca que va a derribar nuestro changarro, nuestro imperio. Esta es la roca. Ahora, Daniel da otra profecía o otra interpretación muy interesante. Estas se las leo y de esta manera vamos a entender ahora sí muy literalmente lo que está hablando aquí Yeshua. Daniel capítulo 7. ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Están entendiendo? Ok. Daniel 7. Daniel 7 habla de algo parecido a lo de la estatua, pero aquí con otro tipo de símbolos. En el capítulo 2 nos habla de los imperios que va a haber, pero ahí se ilustran con una estatua. En el capítulo 7 se habla de los mismos imperios, pero ahora se ilustran con bestias, con unas bestias, y dice que tenía una visión en la noche, y dice en el verso 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia. Entonces la primera bestia es Babilonia, la segunda bestia es como un oso, es Persia, la tercera como un leopardo es Grecia, y la cuarta bestia terrible con una forma así horrorosa, monstruosa, es Roma. Y una vez más, aquí otra vez totalmente exacto, tal como en la de la estatua, dice que cuando esté esa bestia terrible que representa a Roma, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Estamos en el verso 13.
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pero aquí ¿cómo se le llama? Aquí ¿cómo se le llama el que viene a tomar el reino de estas bestias terribles? Se le llama el Hijo del Hombre. Uno como Ben Adam se le llama, hijo de Adán, como un descendiente de Adán que va a tomar el reino. Y en el capítulo 2, ¿cómo se le identifica al que destruye la estatua? En el capítulo 2 se le identifica como una piedra, y aquí en este capítulo se le identifica como ¿qué? Como un hijo de hombre, como Ben Adam. Y por último, en Daniel capítulo 9 nos dice la forma en que va a reinar, porque pues todo mundo se imaginaría que va a venir este rey, esta piedra, este hijo de hombre. ¿Y cómo te imaginarías tú que va a destruir a la estatua y a las bestias y estos imperios? ¿Tú cómo te imaginarías que los va a destruir? Pues así con guerra, y los va a acabar con todos. Pero recuerden que dice que la piedra no fue cortada con manos, fue algo que ya cayó del cielo. Y también dice que también nos dice en el capítulo 9 de qué manera se va a llevar a cabo esto. Vamos a ver Daniel, con esto ahora sí nos vamos a Mateo y ya no regresamos de ahí. Daniel 9 dice, en Daniel capítulo 9, Daniel está pidiendo, ya Daniel está muy viejito, ya Daniel más joven había hecho todas estas interpretaciones extraordinarias, pero Daniel ya está llegando a la vejez y Daniel ya está queriendo saber, bueno, ¿cuándo se va a cumplir esto? Ok, sí, ¿cuándo va a venir la piedra? ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? O sea, él ya quiere verlo, ¿no? En su época, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Pues en otras palabras a ti no te va a tocar. Tú vas a ir a dormir y tú te vas a morir, tú no te va a tocar, pero esto será para los tiempos del fin. Y en el capítulo 9 le revela el momento exacto que va a aparecer el Mesías. Hay una manera de hacer el cálculo exacto con la profecía de Daniel de cuándo aparecería este Hijo de Hombre, esta roca. Pero hay una mala, aparentemente mala noticia en el capítulo 9 de Daniel. ¿Cuál es la aparente mala noticia? Bueno, Daniel está diciendo a Dios, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a acabar con todo esto? ¿Cuándo vas a perdonar a tu pueblo? ¿Cuándo tu pueblo va a regresar? ¿Cuándo nos vas a quitar todos estos imperios, estas bestias, estas estatuas? ¿Cuándo vas a acabar con todo esto? Y Dios le revela el tiempo y le dice en el versículo versículo 25, Daniel 9:25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está. ¿Cuándo se restauró y edificó Jerusalén? Bueno, hay una fecha específica que se dio para restablecer Jerusalén, eso en tiempos de un rey llamado Artajerjes, hay una manera de contarlo. Pero le dice, desde este momento hasta el Mesías, el ungido, la roca, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, este que va a venir, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Hay manera de contar eso para llegar al tiempo de Yeshua. Y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El templo que fue destruido por Nabucodonosor se va a volver a construir, o sea, iba a ser el segundo templo. Y después de las 62 semanas, aquí está. O sea, una vez que el templo sea reconstruido, y ya que llegamos a la época ahora sí de los romanos, dice entonces, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ahí está. Daniel profetizó que la piedra, que el Hijo del Hombre, que el Mesías, el ungido, el que va a hacer eso, profetizó que se le quitará la vida. Eso Daniel lo profetizó alrededor de 600 años antes de Cristo. No, todavía un poco más, porque esto ya es casi terminando el exilio de Babilonia. Alrededor de 540 años antes de Cristo, muchísimo tiempo antes de Cristo, él profetizó, el Mesías se le va a quitar la vida. Este es el texto que tenían un poco velado, no lo entendían bien los apóstoles mismos. Todavía en la actualidad,
la mayoría de los judíos esperan el que habló Daniel, el que viene de las nubes, que están esperando a ese que va a venir a acabar con todos los que están oprimiendo esta tierra. Pero este pequeño versículo de Daniel les pasó de noche. Se quitará la vida al Mesías. ¿Y qué dice? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, el Mesías tiene que morir antes de que se destruya el templo que fue reconstruido. O sea que el Mesías tuvo que haber nacido antes del año 70 de esta era, que es cuando el templo en Jerusalén fue destruido. A fuerza. Se quitará la vida al Mesías y el príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este pueblo, ¿quién es? Roma. Roma es quien destruye el templo, acaba con todo eso y termina hablando de los tiempos del fin el profeta Daniel. Y ahora sí, Mateo 16. O sea, si alguien quiere entender acerca del Mesías, tiene que leer Daniel. Ahora, los apóstoles, recuerden, son pescadores, tienen la expectativa del Mesías. Ellos ya quieren que venga el Mesías, quieren que venga quieren que venga la roca, ellos están esperando que venga esto. ¿Y qué hace Yeshua? Hace un montón de milagros en Galilea, extraordinarios, alimenta a las multitudes, sana a los leprosos, sana ciegos, hace cosas extraordinarias, levanta muertos, la pesca milagrosa, y ya le están diciendo tú eres el Mesías, ya le están diciendo tú eres el Hijo de Dios. Pero ahí, a pesar de que le dicen wow, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, en ningún momento les dice ay, dichoso eres tú, no te lo reveló carne ni sangre. Ahí no les dice nada. ¿Por qué? Porque eso nada más es el resultado de que están apantallados por los milagros que está haciendo. Pero es cuando viene aquí a este lugar y los trae a este lugar y trae aquí, y vamos a ver, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese es el título que ya vimos en Daniel. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, aquí él con ellos ya se está identificando como el Hijo del Hombre. Yo soy el Ben Adam, el Hijo del Hombre del que habló Daniel. Pero la gente, ¿quién dice que soy yo? Y pues le empiezan a decir, bueno, pues es que unos dicen que eres el Juan el Bautista. O sea, como que la gente está dividida, no sabe bien quién es. Pero aquí les pregunta, ahora sí, transpórtense hasta este lugar. Hagan de cuenta que aquí Yeshua les hace a ustedes esta pregunta. En este lugar, donde está representada el culto a quien todos los hombres que gobiernan en este mundo le entregaron su reino. O sea, todos los gobernantes, desde Nabucodonosor hasta los Césares y todos ellos, le rendían culto al Dios de aquí, que ya vimos quién es Satanás. De manera que en este lugar, que represente toda la idolatría y todo lo que el hombre quiere conquistar, y el Dios que controla todo el mundo, en este lugar Yeshua le dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí, ¿qué se veneraba acá? Acá se veneraba, es un Dios de muerte, sacrificios de animales, de niños, imagínate todos los embarazos ilegítimos que surgían de aquí, muchos de esos niños eran sacrificados a este Dios. Era algo terrible. Entonces, aquí en este lugar, que representa todo el humanismo y toda la falsedad del ser humano que le ha rendido culto a Satanás, históricamente, aquí Yeshua le dice a sus discípulos, ¿quién soy? Y aquí le dicen, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora sí vamos a entender eso de las puertas del Hades. Ese lugar que vimos ahí, esas se conocían como las puertas del Hades o las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque se decía, esa es la entrada al infierno. Entonces Yeshua le dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora, ¿qué es esto de las puertas del infierno? Bueno, en la antigüedad las ciudades estaban amuralladas, ¿entienden? Una ciudad, si tú la querías proteger de los enemigos, le ponías una muralla, porque pues en aquella época las armas que había eran arcos, flechas. Si tú le pones una muralla de piedra, pues no hay manera de entrar, ¿no? Entonces, una ciudad amurallada, y le ponían una puerta, y ya en las noches cerraban esa puerta, la trancaban y ya no había manera de entrar. Entonces, lo que está aquí diciendo Yeshua es, primero le está diciendo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no te lo reveló ningún ser humano, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí le dice algo que tenemos que leer con cuidado, porque vamos a ver lo hábil que fue el Dios de este siglo para otra vez volver a confundir al pueblo de Dios. Otra vez. Ya aquí habían identificado, ya aquí en este momento Pedro identifica a Yeshua al decirle, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. En este momento, ¿qué creen que entendió? ¿Qué creen que entendió Pedro estando acá? Al ver este lugar decía, ok, esto representa a Roma. Todo esto que estos templos, esto representa a Roma. Esto representa a la bestia de Daniel, terrible. Esto representa al hierro y al barro cocido. Esto es el imperio de este mundo. ¡Wow! Tú eres la roca que va a destruir a esto. ¿Ya entienden qué Pedro entendió? Estando aquí, Pedro entendió, tú eres el que tenía que venir a destruir todo esto. Estamos en la época que habló Daniel. Entonces tú eres. Yo no creo que Pedro se lo habría... Si yo me estoy emocionando, yo ni nací en esa cultura, ni tenía esa expectativa, ni nada. Si yo estoy emocionadísimo, tú te puedes imaginarlo, cómo estaba Pedro, un Galileo que vivía bajo la opresión de este imperio romano, que había toda la corrupción, que estaba anhelando desde la niñez a que viniera el Mesías que había profetizado Daniel. ¿Tú te imaginas que vengas a este lugar donde está aquí la cuna de la religión de Roma, de la corrupción de Roma, y que en este lugar tú entiendas al profeta Daniel y veas a Jesús y le digas, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que va a venir, tú eres el que habló Daniel, tú eres. ¿Te imaginas la emoción? Yo no creo que haya estado así diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Yo no creo que haya estado así. Yo creo que estaba llorando el cuadro diciendo, no puedes, tú eres el cumplimiento. ¿Cómo no? Está clarísimo. Todos los milagros que has estado haciendo, la pesca milagrosa, alimentaste a las multitudes, has sanado a los... ¡Wow! Tú eres, Señor. Tú eres. Tú vas a acabar con esto. Tú vas a acabar con este satanismo y esta perversión. Tú vas a traer ese reino de paz. Tú vas a acabar con toda la corrupción. Tú vas a acabar con toda esta falsedad y estos emperadores y esta pobreza y estas injusticias. Tú eres. Y cuando le dice con esa pasión, ¿qué le dice Yeshua? Dichoso. ¡Qué feliz! Dichoso Pedro, porque esto no te lo dijo nadie. Todo se les pasó de noche. Los rabinos, los sabios, los que en Jerusalén, toda la gente está... ¿Por qué creen que no vieron en él, a pesar de todos los milagros? ¿Por qué no lo identificaron? O no lo identificaron o no lo querían identificar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo identificaron o que simplemente no lo querían identificar? Porque si lo identificaban, ¿qué implicaba? Pues ellos estaban viviendo de los romanos. Los líderes religiosos vivían de Roma.
No les convenía identificarlo. Entonces viene aquí y en este lugar que es la cuna del poderío de Roma, la representación de todo lo que era Roma, los excesos, lo que trajo a la corrupción al imperio romano, aquí Pedro le dice, tú eres. Y Yeshua le dice, dichoso eres Pedro. Esto no te lo reveló nadie, esto no te lo dijo nadie, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo te lo puede decir mi Padre? ¿Cómo Dios te puede hablar? Pues a través de su palabra. Pedro, ya entendiste el pasaje de Daniel, ya lo entendiste. Ya entendiste los tiempos. Y le dice ahora, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, ahora, si hubiera querido que quedara muy claro que Pedro era la roca, no le hubiera dicho sobre esta roca edificaré mi iglesia, le hubiera dicho, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no le dice así. No dice, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No le dice así. Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, si Pedro está pensando en la profecía de Daniel, en la estatua, en el hierro con barro, y está pensando en los tiempos de estos reyes, vendrá esta roca cortada no con mano. Si Pedro está pensando en el contexto de la profecía de Daniel capítulo 2, que habla de una roca, entonces, ¿quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Pues la piedra es Yeshua, la piedra es Jesús. ¿Podemos aclarar esta confusión? ¿Podemos aclarar que Pedro entendió que la piedra es Jesús? ¿O podemos seguir confundidos con la mentira del Vaticano de que el Papa es la piedra? Pues muy fácil, preguntémosle a Pedro. Preguntémosle a Pedro ¿quién es la piedra? Pero no se asusten, no vamos aquí a hacer espiritismo y llamar, a ver, Pedro, revélanos, ¿quién es la piedra? Revélanos si tú eres la piedra, Pedro. No tenemos que hacer espiritismo, solo tenemos que leer una carta que nos escribió Pedro. Pedro nos escribió en su primera carta. ¿Sabían que Pedro escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento? Hay 2 cartas de Pedro en el Nuevo Testamento. Entonces, si nada más leyéramos las cartas de Pedro, ya se nos aclara si él es el Papa o quién es la piedra. Bueno, primera de Pedro, capítulo 2, se los leo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Aquí está. Acercándoos a Él, acercándose a Él, piedra viva. Si Pedro está diciendo, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura, he aquí pongo mención, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que, muy claro, Pedro dice, la piedra es Cristo. Confirma lo que Daniel dijo, una piedra cortada no con mano, que va a derribar a los imperios de este mundo, que va a derribar a Roma, que era el que estaba reinando en esa época. Pero qué curioso y qué sagacidad del enemigo, que ahora te dice que Pedro es la piedra y que él representa a la iglesia, y que la iglesia romana, que es la que justamente Yeshua viene a derribar, ahora es la representación de Yeshua. ¿No les parece algo impresionante cómo se usó y se cambió y se hizo el engaño? ¿No les parece algo increíble? Y entonces ahora resulta que las palabras que dice aquí Yeshua de venir a derribar toda esta idolatría y todo este culto, ahora como que quedaron medias confusas, veladas, y una vez más este usurpador engañó a todos los descendientes de Abraham y les hizo pensar que la roca es alguien diferente a quien dijo el profeta Daniel que es,
a quien dijo Yeshua que es, sobre esta roca edificarás la iglesia, porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Pues la cabeza de la iglesia es Jesús, obviamente. Él es la cabeza. Y lo que dijo Pedro mismo, que Él es la piedra. Así que, ahora sí, vamos a concluir con Mateo. Estando en esta cantera y viendo este lugar que representa el culto a todo lo falso, en este lugar, Yeshua dice, yo soy una roca, yo soy la roca que va a destruir todo esto. Ahora, somos dichosos, ¿por qué? Porque aquí ya no hay estos templos, ya puras ruinas. Somos dichosos en ese sentido, pero ¿será que así como están estas ruinas, será que ya desapareció el culto al Dios que se venera acá? Sigue en pie, sigue vigente, ya tomó una metamorfosis y ya se impregnó en todas partes, pero ahí está. Pero entonces, ¿cómo lo va a vencer? Ahí, o sea, ¿de qué manera ya terminará todo? Bueno, esto que vemos son simplemente la señal de que esto ya está destruido. Esto ya caducó. Pero dice la Escritura que Yeshua está a la diestra del Padre esperando a que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. O sea, hay un tiempo de espera. Este tiempo de espera en estos 2000 años, ¿para qué? Para que este mensaje sea llevado a todos los que buscan justicia y que buscan a Dios, como dice en Isaías, y que empiecen a preguntar, ¿y yo de dónde vengo? ¿Yo vengo de aquí, de Roma? ¿Yo vengo de lo que se hacía aquí? ¿O yo vengo del Padre y del Hijo de Abraham e Isaac? ¿Yo de dónde vengo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Y le dice a Pedro, y sobre esta roca, ahora sí ya entendemos la roca es Yeshua, la roca es el Padre y el Hijo, la roca también es Abraham e Isaac. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, los llamados fuera, la descendencia incontable como las estrellas en multitud. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Esto que dice ahí, esto no va a poder contener la conquista de los llamados fuera. Cuando los llamados fuera entiendan su identidad, entiendan de dónde fueron arrancados, todo esto se va a caer. Todo este imperio de oscuridad y de tinieblas va a ser destruido. Si tú entiendes esto, en tu corazón el reino de las tinieblas está destruido. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí no nada más le hizo esta promesa a Pedro, sino también más adelante en el capítulo 21 se lo hace a los demás discípulos, y esta es una promesa para los discípulos. Tú tienes las llaves, tú tienes la autoridad, así como yo tengo autoridad de legislar, de decir cómo se debe vivir, tú también tendrás autoridad. Esta es una promesa que está dando a sus discípulos. Y les dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Mesías. Ahora, ¿cómo? Tremendo descubrimiento que acaban de hacer. Tú eres el cumplimiento de Daniel. ¿Cómo que no se lo digamos a nadie? Dice, no. ¿Por qué no se lo digan a nadie? Porque se tiene que cumplir Daniel capítulo 9. ¿Qué vimos que decía Daniel capítulo 9? Lo que va a decir a continuación. Se le quitará la vida al Mesías. Ok, ya entendiste que Él es el Mesías, ya entendiste que Él es la piedra, ya entendiste que Él es el Hijo del Hombre que va a venir a rescatar a la humanidad en tinieblas, ¿ya entendiste? Bueno, ahorita te viene otro misterio. Prepárate para este otro misterio. ¿Cuál es? Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí lo que les dice es, les acaba de dar la declaración, yo soy el que va a derribar a la estatua, yo soy el que habló el profeta Daniel, pero les dice, voy a morir, me van a matar. ¿Y qué? O sea, aquí se queda en shock. Entonces, Pedro no había entendido Daniel 9, que dice que el Mesías se le quitará la vida. Entonces aquí les revela el misterio, Yeshua les revela el misterio de cómo conquistará al príncipe de este mundo. ¿Cómo conquistará al príncipe de este mundo? Al que se le venera este lugar, que estaba hambriento de sangre. Ahí se le echaban en ese pozo, en esa cueva, se echaban las cabras, los animales, y se veía, si se hundía, era que lo había recibido el ídolo este, y si no, si salía sangre, es que no lo había aceptado. Hambriento de sangre, hambriento de muerte. ¿Cómo le vas a vencer a este demonio? ¿Cómo lo vas a vencer? Bueno, aquí Yeshua les revela que la manera que lo va a vencer, no nada más él, sino todos sus discípulos, es estando dispuestos a perder su vida. El Hijo del Hombre tiene que morir. Cuando Pedro le dice, no, ¿cómo crees? Pues si eres el Mesías, ¿cómo que te vas a morir? Dice, apártate de mí, Satanás. Tú piensas en cómo hacen los hombres, cómo hacen las cosas. Cuando un imperio le quiere ganar a otro, ¿cómo le hace? Mata a todos y ahora yo me pongo. Pero él le dice, así no va a ser. La manera de vencer a este imperio es, voy a morir. Voy a morir. Se quedan en shock. Pedro dice, no, ¿cómo crees? No sabes cómo Dios hace las cosas. Y les revela que esa es la manera. ¿Quieres vencer a este mundo? Tienes que estar dispuesto a morir a este mundo. Y entonces ganarás. Y al final les dice la promesa, pero el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Esta muerte, este sacrificio, hará que entre en su gloria. Y luego les termina diciendo en el verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y aquí la palabra viniendo es un poco confusa la traducción, porque algunos dicen, bueno, pero ¿cómo? Si él no estableció su reino, y se murieron sus discípulos y no se estableció su reino. También la palabra viniendo se podría traducir como yendo a su reino. Es decir, que algunos de ustedes que están aquí todavía van a estar cuando él entre en su reino, porque efectivamente sucedió. Después de que resucitó, fue llevado al cielo y lo vieron. Los discípulos que están ahí lo vieron. Entonces es como un anticipo de eso. Anticipo de que algunos de ustedes me van a ver cuando yo entre en ese reino preparado por mi Padre. O sea que ya desde ese momento él iba a empezar a gobernar. Y la pregunta, bueno, ¿y por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que morir? ¿Y por qué de esa manera? ¿Por qué el Mesías tiene que ser cortado? Y inmediatamente de que les dice esto, unos de ustedes no morirán y hasta que me vean viniendo en el reino. Dice en el verso 1 del capítulo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, a 3 discípulos, porque de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torah, se necesitan 3 testigos para todo. Entonces, después de este tiempo que tiene con ellos, le dicen, tú eres el Mesías. Después de esto, 6 días, dice que tomó a Jesús, a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahora, los lleva a un monte alto de aquí. Generalmente se dice, de acuerdo a la tradición, que este monte es un monte que está hacia el sur de Galilea, un monte que se llama el Monte Tabor, pero leyendo el contexto y la región donde está, no tiene sentido que esté aquí
y luego se vayan al Monte Tabor. O sea, como que la tradición ahí no tiene mucho sentido. Si están en este contexto de aquí, de este lugar, y dice, los llevó a un monte alto, entonces, por aquí, ¿cuál monte alto hay? Pues el monte más alto que hay en Israel, que es el Monte Hermón. ¿Quieren saber por qué Yeshua tiene que morir? ¿Y por qué lo lleva al Monte Hermón? ¿Y por qué ahí es donde se transfigura, sus ropas se vuelven blancas, y aparece Moisés y Elías, y ahí le empiezan a decir que tiene que ir a Jerusalén y lo que tiene que pasar ahí? ¿Y quieren saber por qué es ahí? ¿Por qué podemos estar seguros? ¿Quieren saber todo eso? ¿Por qué? No se pierda nuestro siguiente episodio en el Monte Hermón. ¿Listos para ir al Monte Hermón? ¿Lista la audiencia para ir al Monte Hermón? Bueno, estamos ahorita en la base del Monte Hermón. Ya vieron todo lo que hay aquí. Ahora vamos al Monte Hermón. Y vamos a ver ahora sí ya el origen de por qué de entrada Yeshua los trajo aquí, por qué aquí se le rendía culto a este demonio, y por qué en el capítulo 17, después de que desciende el Monte Hermón, hay un exorcismo y una liberación de un demonio impresionante. Esta cuestión de liberaciones de demonios, ¿qué tiene que ver en toda esta región donde estamos? ¿Están listos para saber de qué se trata todo eso? ¿Está interesante? Bueno, pues vámonos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, sin duda hay un impacto espiritual al estar en este mismo lugar donde se rendía culto a Satanás, al engañador, al usurpador, al que ha venido a robar, a matar, a destruir, al acusador de nuestros hermanos. Sin duda hay un impacto espiritual al proclamar en este lugar al que pisó la cabeza de la serpiente. En este lugar donde se rendía culto al príncipe de las tinieblas, hoy se ha manifestado la luz del Evangelio, la luz de la palabra. Y Padre, te rogamos que sea en esta generación donde reveles el propósito, la identidad de tu Hijo Yeshua, y cómo es el que vence a las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y las puertas del infierno, que era la manera en que se le llamaba esta cueva que está atrás de mí, no puede prevalecer contra la iglesia. Y aquí estamos los miembros, algunos que somos parte de esta iglesia de todas las naciones, de los llamados fuera de todas las naciones, reconociendo y declarando que las puertas del infierno no pueden seguir en pie con la manifestación de los llamados entre las naciones. Es el tiempo de derribar las puertas de las tinieblas. Es el tiempo de poseer el reino de las tinieblas y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yeshua, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Dios, la piedra desechada por los edificadores, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo. En su nombre oramos. Amén.